Por permitir estar con ustedes. Hoy, si no me equivoco, 12 de febrero de este año 2022, todavía en este contexto de la pandemia, pero igual siempre en esta posibilidad que tenemos de poder dar cierta argumentación, ciertos fundamentos que puedan resultar siendo interesantes o útiles a efectos de la determinación de ciertas situaciones jurídicas, político-criminales y dogmáticas, obviamente bajo ciertas posiciones doctrinarias, ¿no? Y este tema de la violencia familiar, violencia de género, 3364, se están diciendo ya muchas cosas. Creo que tal vez vamos a reiterar o sostener aspectos de los cuales ya hemos hecho referencia en exposiciones anteriores ante esta institución tan prestigiosa que nos honra finalmente con estas invitaciones frecuentes que tenemos para participar en estos eventos, en estas exposiciones. Y creo que, como bien lo dijo River, Jacinto Sánchez, hay que tratar de que ustedes entren en la dinámica de esta actuación proponiendo sus propias propuestas, argumentando, dando sus posiciones, sus posturas, porque todo esto evidentemente genera mucho ámbito de discusión y debate, como dijo esa ley 3364, su reglamento, todo esto ordenado, a una jurisprudencia que se ha ido metiendo al respecto, y todo ello finalmente nos da una lectura bastante auspiciosa de la manera como se ha ido incidiendo finalmente en estos contextos, ¿no? Y teniendo por un marco la violencia familiar, por otro lado violencia de género, dos modelos político-criminales que se entrecruzan, ¿no? Estamos en un curso un tiempo atrás, a los cuales hemos tenido bastante participación en estos tiempos de pandemia, y señalaba lo siguiente, ¿no? En el ámbito propiamente del derecho penal, y lo que se incide este modelo político de violencia familiar y violencia de género, ¿cuáles son sus particularidades o características, si lo queremos llamar así de cierta manera? ¿A dónde apunta finalmente esta formulación de violencia familiar y violencia de género? 3364, testigo ordenado y demás normativas. Apunta dónde pone el énfasis, en el sujeto activo o en el sujeto pasivo. En el ámbito procesal está el imputado, el agraviado que se constituye en autor civil. En el ámbito sustantivo, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Un punto de vista criminológico, víctima y victimario. Hay un trasfondo, evidentemente, criminológico que se traduce y se manifiesta en estos modelos de política criminal. Sí, evidentemente. Ante situaciones de bastante violencia que en nuestro país y nuestras sociedades se ha ido dando de manera frecuente y sistemática hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ha habido dos cuestiones que han incidido en esta visibilización. Los fenómenos de concientización y que implica la conciencia no solo de la sociedad, sobre todo de las personas que pueden ser víctimas de estos actos luctuosos y por lo tanto ponerlo a conocimiento de los órganos de persecución de las autoridades públicas competentes. O sea, hay una incidencia en tal sentido, ¿no? De concientización y de visibilización de estas circunstancias y las descripciones criminológicas que nos dan cuenta de hace mucho tiempo atrás cómo ha ido creciendo esto, que estaba ahí, y lo que antes era la cifra negra de la criminalidad, ahora se convierta en cifras visibles, identificadas, ¿no? Sobre todo de la criminalidad del Ministerio Público, de lo que ha ido sucediendo mucho tiempo, ¿no? Entonces, esta descripción criminológica muy desgarradora tiene incidencias en el marco de los modelos de política criminal. En el Estado peruano y otros estados, igual. Esto también ha incidido de manera notable, ¿no? Y con eso me refiero a cómo se ha dado esa pluma y estas reformas en los últimos tiempos en el Código Penal en el complejo de los ámbitos de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Y hay evidentemente un fenómeno de expansión del derecho penal en el modelo político criminal de violencia familiar y violencia de género. Hay un fenómeno de expansión, esto es, ¿hay mayor grado de intervención del derecho penal? Sí, evidentemente, en lo que se refiere al 122B, lesiones intrafamiliares, porque muchas de estas conductas que antes eran solamente constitutivos de faltas, ustedes vean los artículos 441, 42, 43 y siguientes del Código Penal, eran faltas, pero a partir del decreto legislativo 1323 pasa a ser constitutivo de delito. Esto es, ¿hay una expansión del derecho penal? Sí lo hay. Legítimo, ilegítimo, cuestionable o no cuestionable, todo parte de conceptos o consideraciones y las postulaciones que uno tiene sobre el derecho penal o democrático de derecho. Lo que sí nos queda más que claro es que hay una mayor utilización del derecho penal, del jus puniendi estatal,
a efecto de generar mayores efectos represivos y también es preventivos, pero luego les voy a señalar, y es mi conclusión en todo caso, que puede ser debatible y discutible por ustedes. Si el derecho penal en estos ámbitos de violencia familiar y violencia de género está realmente generando cuotas represivas o, diré, preventivas o solamente estrictamente represivas y retributivas. Esto es, este modelo está sirviendo para poner sanciones más enérgicas, más generas, para generar mayores ámbitos de restricción a derechos fundamentales, o realmente hay una cifra o una reducción de la criminalidad. Algo que tenemos que preguntarnos. Porque el sistema penal en su conjunto y lo que se refiere a la política criminal, siempre hay una antítesis o hay una dicotomía entre la prevención y la represión. La prevención ex ante y la represión ex post delicto. A eso me refiero. Si es que todas estas reformas que se produjeron, que tuvo un inicio muy importante con el delito de feminicidio del artículo 108b, que luego haremos unas cuotas de análisis, porque ese es el punto nodal, o el iceberg, si se quiere decir, de la violencia familiar y de género, violencia familiar, sobre todo de género, pero también familiar, y con la ley 30364 en el año 2015, la incorporación del artículo 124b, que si bien es cierto, se incluye en el Código Penal, pero tiene una naturaleza procesal. Entonces, hay una expansión del derecho penal y recibió el decreto lectivo 1323, luego la 3819 que modifica el 108 y otras articulaciones más en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud y otra cuestión contra la libertad. Porque esas son las manifestaciones en lo que refiere a la violencia familiar y la violencia de género, que se habla también por parte de la Corte Suprema y los tribunales de justicia, los delitos de clandestinidad. ¿Por qué se dice los delitos de clandestinidad? Sin defecto de advertir, como lo señalaba en otra exposición, que delitos como el feminicidio o su tentativa puede darse también fuera del grupo familiar. Esto es, usted sabe muy bien y mejor que yo que existe un feminicidio íntimo y un feminicidio no íntimo. El íntimo, o también por conexión, es donde por lo general existe una relación de parentesco, de afectividad sentimental entre la víctima y el victimario. Pero estos ilicitudes penales pueden darse fuera de cuatro paredes y así perpetrarse un delito tan grave que es el iceberg, ¿no? Es el punto final, si se quiere decir, de toda una progresividad delictiva que termina en una muerte dolosa de una mujer que es por su sola condición de tal. E interesante, como ustedes finalmente analizar o apreciar y discutir si realmente el feminicidio y la violencia de género forma parte, son delitos de odio o de discriminación. Discriminar y odiar son cuestiones distintas, ¿no? Una cosa no necesariamente lleva a la otra, ¿no? El odio es el sentimiento más deleznable que puede tener una persona sobre otra, evidentemente, que uno va anidando, incubando, y vayamos a ver si realmente estamos ante una situación en que podamos decir que la gente da muerte o lesiona a la víctima, que necesariamente debe ser una mujer. Y ahí hay una diferencia cuando es la violencia familiar. Cuando es una violencia familiar, lo hace bajo un sentimiento de tal naturaleza, tan bajo y deleznable, que es odiar o el desprecio, si se quiere decir, que tiene una persona sobre otro. Son cuestiones que finalmente nos tenemos que realmente que analizar, nos tenemos que preguntar, y si realmente estamos ante una situación de esta naturaleza, a los cuales estamos haciendo mención entre el odio y la discriminación. Los textos y convenios internacionales, y veo que los que se están activando y prendiendo sus cámaras, y agradezco bastante sobre ello, son damas. Es realmente esta suerte de discriminación, como dicen los contextos, que ha sido un campo fecundo, un contexto, un caldo de cultivo que finalmente haga aparecer estas conductas luctuosas tan graves. Es esa cuota de discriminación. Esto es la anulación total o parcial de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres. No sé si también podemos decir eso en el ámbito de la violencia familiar, para que sí sé que no. ¿Es eso realmente una de las causas y factores que han llevado a estos índices tan desgarradores de violencia en nuestro país, donde son no pocas las mujeres que son afectadas por esta situación delictuosa? Es la discriminación, son los estereotipos de género, son finalmente las estructuras poco paritarias en los cuales no se ha permitido que las mujeres se desenvuelvan
y se desarrollan a la par que los hombres? Son estos finalmente los contextos que han anidado en esta situación de hace muchos años, que se ha ido arrastrando, que se ha ido generando y que tenemos ahora esta situación tan complicada que se quiere enfrentar sobre todo por el derecho penal. Esto es las desigualdades que existen en nuestras sociedades, al margen de lo que también tenemos que reconocer que muy bien que las mujeres en los últimos tiempos han logrado una cuota de desarrollo importantísima en diversas actividades socioeconómicas, culturales, y de los cuales evidentemente creo que en el Perú solamente falta que haya una presidenta de la República. No quiero hablar probablemente de temas políticos. Pero ya la mujer ha demostrado plenamente que está a la par de la mujer, que está en la posibilidad y en la capacidad de poder hacer hasta mejor las cosas que un ser humano. La otra cosa que tendríamos que preguntarnos si esto obedece a un tema estructural ontológico. Se habla que la mujer es el sexo débil. ¿A qué hablamos con el sexo débil? El sexo débil. Es una cuestión estructural, de fuerza física. Las mujeres también pueden lograr cierto, finalmente, estructuración corpórea, tal vez, y una fuerza, vitalidad del ser humano como la del hombre. Al margen de los instrumentos o medios que puede valerse una mujer cuando está siendo objeto de una agresión de esta naturaleza para neutralizar. Hemos señalado que un ámbito fundamental de reivindicación de un derecho humano que tiene que ver con estos problemas de violencia femenina y violencia de género es la legítima defensa. Cuando realmente existen estas cuotas estructurales en los cuales los bienes jurídicos tan importantes de una persona, de una señora, de una mujer y sus hijos pueden verse en peligro, ¿no? Teniendo por lo general en un caso a un victimario hombre, en otros casos puede haber victimarios mujeres cuando se trata de violencia familiar, ¿no? Hasta que en algún momento se haga finalmente una inclusión de un delito que tenga únicamente como sujetos pasivos a hombres, lo cual no creo que se produzca en nuestras realidades latinoamericanas, ¿no? Entonces esta descripción, y uno dice eso también con respecto a desigualdades, estructuras socioeconómicas, en los cuales no ha logrado que las mujeres se desarrollen al mismo nivel de los hombres, no ha habido una paridad existente entre ambos sexos, un nivel cultural, ideológico, dentro de lo que significa el machismo, el androcentrismo, el culto al macho, y a su vez y también cuál es la percepción y que ustedes nos pueden ayudar a esclarecer lo que significa una conducta misógina o una actitud misógina. ¿Y por qué es que la misoginia puede ser únicamente cultivado o finalmente generado por un hombre? O sea, la misoginia forma parte estructuralmente de los genes de un varón, de un hombre, y no del ser humano. Y la pregunta viene finalmente de inmediato. ¿Puede haber violencia familiar, violencia de género de una mujer hacia otra mujer? El desprecio o el sentimiento tan fútil, tan vano, tan nimio, que tiene un hombre sobre una mujer, vayamos a ver si realmente ese es el resultado del odio, lo que lo hace cometer un acto luctuoso de esta naturaleza, que hasta antes de la tipificación del feminicidio era reconducido por un lado al parricidio, y cuando no había esa relación de parentesco era un homicidio por ferocidad, por motivos nimios, futiles y bajos y deleznables. No es que había impunidad, no había delito previo, lo que pasa es que el feminicidio viene a ser una suerte de reivindicación de lo que sucede, las desigualdades y las descripciones criminológicas tan desgarradoras y tan alarmantes que se suscitan en nuestra sociedad. Entonces creo que por ahí parte de las cosas y uno se hace muchas preguntas y reflexiones a los cuales estamos haciendo mención, lo que es la conducta misógina, qué es la misoginia, cuál significa, cómo se estructura, tiene que ver con los genes del ser humano, porque la biología estructural y la psicología criminal y lo que Lombroso predicaba hace muchos años atrás, hablaba que las personas no nacen delincuentes, como estructuraba dentro de la criminología etiológica, sino que la sociedad produce delincuentes. El delito es un producto sociológico, social. Que haya personas que nazcan con mayor proclividad al delito es otra cuestión distinta. Entonces vuelvo a reiterar, interesante, si es que vuelvo a reiterar cuáles son los fundamentos y las causas de estos modelos políticos criminales en el Perú y en el mundo, a través de declaraciones de convenciones internacionales que son clarísimas y contundentes al señalar de estos sufrimientos y padecimientos inhumanos que han sido objeto de las mujeres e integrantes del grupo femenino durante mucho tiempo, que se han quedado calladas, que se han quedado finalmente en silencio. Primero algunas, porque no sabían o no conocían sus derechos, y otras porque creían que lo que se estaban haciendo en su contra era finalmente algo normal, que tenían que soportar, que tenían que admitir, etcétera, por dependencias socioeconómicas u otras, una mujer que ha callado durante mucho tiempo y que ha despertado a través de estos fenómenos, o mejor dicho,
de estas organizaciones sociales que han promovido de manera legítima, que yo soy de la posición que no se debe llegar a los radicalismos, a los extremos, a los fundamentalismos, porque eso a veces puede enturbiar el discurso, puede perturbarlo, puede desnaturalizarlo y al final se genera algo que no se quiere evitar. Porque lo que se quiere es evitar desigualdades. La Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 2019 sobre el tema del principio de oportunidad de acuerdos reparatorios en el ámbito de lesiones intrafamiliares, señala que el bien jurídico protegido en el caso de violencia de género, el 122B, que tendríamos de cierta forma repercutir en el 108B, sería el derecho a una vida sin violencia y el derecho a la igualdad material. Claro, un Estado constitucional de derecho está todo formalmente escrito, todo está positivizado, todo está consagrado en normas, en letras, etcétera, bueno, y dentro de ciertos simbolismos que se dan a través de las normas de lo que es el principio de igualdad, ¿no? Una igualdad formal, y en los cuales se ha pecado de una igualdad material. Y eso es lo que se quiere. La pregunta es, en todo caso, nos haríamos, si es que el derecho penal constituye el instrumento idóneo o apto para lograr la igualdad material entre hombres y mujeres. Puede coadyuvar, de cierta manera, pero por sí solo el derecho penal no va a lograr lo que se quiere. De ninguna manera, porque se requiere de medidas políticas sociales de largo alcance que permitan implementar esos accesos finalmente a la salud, a la educación, a la cultura, y que se genere finalmente y se vaya cultivando y educando a las nuevas generaciones para que sepan que se tiene que proteger, se tiene que respetar los bienes jurídicos ajenos. El hecho que sea mujer no significa que no tenga derechos. El hecho que se tenga una relación amorosa, sentimental, convivencial, marital, no significa que haya un derecho a someter a esta persona, y viceversa, tampoco ella. No hay derecho a someter a nadie. Y esas libertades con las cuales nacemos hombres y mujeres, que estas intenciones que se incuban y se gestan, que es el sentimiento más profeso, que es el amor, digamos, pero creo que es el que más duradero, es el amor de una madre hacia su hijo. Eso creo que es el más noble de los sentimientos y el más duradero y el más, ¿qué le puedo decir? El más fuerte que puede existir en los seres humanos. Pero que estos sentimientos finalmente que generan relaciones legales, jurídicas, etcétera, pueden diluirse, pueden finalmente cavarse, pueden extinguirse, etcétera. Y esto debe significar a salidas pacíficas sin necesidad de llegar a ningún tipo de violencia, venga donde venga. Señalaba que ha habido un fenómeno de expansión del derecho penal, por un lado, la inclusión del 122B, otras circunstancias agravantes en los delitos de lesiones, teniendo como ingrediente o como nota distintiva la calidad de sujeto pasivo. Calidad de sujeto pasivo en el modelo de violencia de género, necesariamente una mujer. La pregunta es, en el caso del sujeto pasivo en violencia de género, ¿tiene que extenderse a otras personas? A ver, ¿a quién me refiero? Porque también este tema de violencia familiar y violencia de género genera y arrastra a otra discusión. ¿A cuál me refiero? A la ideología de género, ¿no? La ideología de género. Esa ideología de género que dicen algunos, que el sexo no vendría definido dentro de una manera estructural, al margen que tan cristianos seamos, de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Creo que la mayoría de acá seguramente somos cristianos, unos católicos, algunos evangelistas, etcétera, ¿no? Pero algunos apuntalan de que también tiene que respetarse cómo es que uno se siente y cómo se percibe. Entonces, esta ideología de género que repercute e incide sobremanera en estas descripciones sociológicas, criminológicas, etcétera, vendrían finalmente también a preguntar si lo que ha sucedido en el Perú, sino también en otras partes del mundo, y eso también desde el principio de legalidad, si los homosexuales o transexuales podrían ser sujetos pasivos de la violencia de género. Ahí habría que pararse dos posturas. Si somos muy apegados a una estricta legalidad, donde dice una mujer por su sola condición de tal, es como estructural y ontológicamente ha nacido y como se le reconoce en sus documentos de identificación, ¿no? Dice sexo masculino o femenino. Ok, entonces uno nace mujer y uno nace sin hombres, dentro de un concepto ontológico y naturalista del estado de las cosas. Pero no podemos perder de vista que en tiempos actuales, y no hace poco tiempo, y no solamente en el Perú y en el mundo, al margen de reconocerse o no los matrimonios entre personas del mismo sexo, en cambio, ¿cómo es que se le quiso? Hubo un proyecto en el Perú
finalmente, ¿cómo se les llamaba? No sé si alguno de ustedes se acuerda. ¿Cómo se llamaba finalmente esta unión? No era unión de hecho es la convivencia, ¿no? Tenía un nombre, no recuerdo. Si alguien quiere participar y activar su micrófono, hágalo, por favor, ¿no? Entonces, de que una persona, unión civil, muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias. Unión civil, creo que es Elizabeth Sobero. Sí, Elizabeth Sobero. No sé si es la persona a la que está escribiendo. No sé si es la autora que está escribiendo. Doctor, ¿le doy pase el audio a la doctora? Por supuesto, claro que sí. Excelente. Estimada doctora, puede levantar su manito y yo encantado de activar su audio. Gracias. Doctora, ¿la logramos escuchar? ¿Sí? Doctora, ¿está activo su audio? La Mi audio doctora está activo, R. ¿me escucha? Sí, ¿Me escucha? excelente. Sí se escucha. Ah, ya, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Silvia Ríos. Respecto a la unión civil, sí, básicamente hubo un proyecto hace muchos años respecto a este tema exactamente, ¿no? Que es la unión entre homosexuales. Básicamente no era un matrimonio, era un proyecto interesante, es mi opinión personal, es un proyecto interesante ya que en algún momento, cuando uno de los dos fallecía y había un patrimonio ya hecho, ¿no? Imagínense, quienes venían a reclamar eran los hermanos, qué sé yo, los padres, los primos, etcétera, y de alguna manera se buscaba proteger a quien había sido su compañero de vida. Exacto, ¿no? Lo ha cuidado, lo había atendido durante tantos años. Exacto. Otro hombre, y vino otra persona, el hermano, qué sé yo, o el hijo, y él se queda con la herencia, ¿no? Exacto, y básicamente yo estoy de acuerdo en ese tema porque usted mismo lo ha dicho, doctor, ¿no? Se tiene que proteger de alguna manera a quien ha acompañado a esta persona, no solamente en los buenos momentos, malos momentos, enfermedad, salud, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, mi posición es la siguiente, de ahí a que haya una adopción, puedan criar algo pequeño, ya ese es otro tema muy delicado, pero sin embargo, solamente quería hacer la precisión en cuanto a la unión civil respecto al patrimonio que se había generado, ¿no? Dentro de esta compañía, de esta vida en común. Entonces, Sí, claro. Claro. Obviamente creo que tiene que haber ciertas incidencias o reconocimientos. Una persona que ha estado siempre cuidando, resguardando, cautelando la vida y salud de otras personas y luego otros se llevan herencia. Pero hay obviamente incidencias patrimoniales, económicas, notables y evidentes en estos casos, ¿no? Y los cuales creo que debe haber un reconocimiento, ¿no? El tema de la adopción sí ya nos lleva a otros caminos, ¿no? La adopción de parejas del mismo sexo, porque esos niños y niñas verían finalmente tal vez un modelo que no necesariamente es así. Se preguntarían quién es la mamá, quién es el papá. Y bueno, no quiero entrar en mayor argumentación o análisis sobre ello, ¿no? Pero lo otro es lo que les estaba comentando, y si es que los homosexuales o transexuales podrían ser incluidos como sujetos pasivos del delito de feminicidio o violencia de género. Yo sé, y la propia policía a veces lo comenta, porque hay parejas de lésbicas, ¿no? Pues, así como hay parejas de homosexuales, no sé si así se dice propiamente la diferencia entre uno y otro, hay parejas lésbicas, esto es, parejas homosexuales de dos hombres y lésbicas de dos mujeres, y donde a veces una de ellas asume el rol de hombre y el otro de mujer, y en ese contexto se produce ello, lo que sería, si es una violencia de género, y lo otro es, si hombres en relaciones homosexuales, creo que conforme está estructurado la norma, no sé qué nos dice también Reader, conforme está estructurada la norma, el 108B, y dentro del concepto del derecho natural que acoge el derecho positivo, pues como está estructurado el 108B, no creo que se pueda considerar a los homosexuales o transexuales como sujetos pasivos del delito de feminicidio o como sujetos pasivos de violencia de género. La cuestión que se podría poner en mayor grado de discusión, evidentemente, es si a través de un recurso, un instrumento, en este caso, ¿qué sería? Pues una acción de amparo, un hombre, o mejor dicho, una persona que nació hombre, pueda obtener una resolución judicial en cual lo reconozca como mujer y que el juzgado, no sé si ha pasado en nuestro país,
determine a la autoridad competente, será el Registro Nacional de Identificación Civil, la RENIEC, a que se le reconozca en su DNI como mujer y ya no como hombre. Y así finalmente sea sometida o sea subyugado, ya se siente él ahora una mujer, y así se le provoca su muerte, se la asesina, la mata, y sucede finalmente el acto fatal de su muerte. No sé si ha habido ya en nuestra jurisprudencia, sí que se ha negado exequatur, reconocimientos de matrimonios en otro país entre personas del mismo sexo. Eso sí, el Tribunal Constitucional ha negado. Lo que no recuerdo exactamente, si es que ya una persona que nació como hombre haya logrado vía judicial que se le reconozca como mujer en su registro de identificación. Y si se le reconoce como tal en su registro de identificación civil, esto finalmente significaría que ante la ley es una mujer. Y luego, si es un acto de sometimiento, relación de abusos de poder, porque eso tiene que ver, porque yo si les digo lo siguiente, si las agresiones, y que pueden ser en algunos casos mutuas, se producen en una relación de paridad, de igualdad entre hombre y mujer, esto para mí no sé si puede ser propiamente el contexto de un delito de feminicidio y una violencia de género. Eso es lo que tenemos que preguntarnos, porque parte en los convenios y tratados internacionales de la asimetría o la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, y esa asimetría o esa desigualdad, asimetría, lo voy a poner acá, o mejor relación asimétrica, relación asimétrica de poder, de sumisión, de yugo, que debe existir entre uno y otro, entre víctima y victimario. Creo que se borró lo que estaba antes escribiendo. Asimétrica. De poder, de yugo y de agresor con agresor. Ok, este es entonces un punto, pero creo que desde un punto de vista de estricta legalidad no se concibe y se admite los homosexuales transexuales. La excepción habría que verla en aquellos que ya hombres o personas que nacieron hombres y que ya se les ha reconocido como mujeres en su documento nacional de identidad. Y no solo esto, sino tiene que darse los contextos, porque acá hay un punto importante, estimados amigos y amigas de Biápolis. En la violencia de género, a diferencia de la violencia familiar, se dice, sujeto pasivo, entonces tiene que ser una mujer, ¿no? Y esta debe ser lesionada, y la lesión no solamente física, sino psicológica, psíquica, cognitivo-conductual, debe ser lesionada, agredida o ultimada. No se olviden que existe la tentativa. Por su sola condición de tal. Esto es por ser mujer. Por ser mujer. Esto es importantísimo. No se está proyectando lo que escribe, ¿no? ¿Ahora no lo están viendo? Sí, doctor. Sí se ve en el chat, estimados Ya. participantes, que están pensando que es por diapositiva, doctor, y no, es por el chat.
Usted está Ah, escribiendo. sí, yo estoy escribiendo, exactamente. Gracias, River. Doctor, una pregunta, por Sí, favor. claro. En el Código Civil, en el artículo 333, hace mención sobre causales de divorcio y entre una de ellas, en el inciso 9, habla sobre, bueno, describe la homosexualidad sobreveniente al matrimonio. Ujú. Ahí damos un pase para el reconocimiento entre, bueno, de una persona transgénero, transexual, y en el Código Penal creo que ya debería darse un cambio en ello y Eh, pues que se considere. ¿Cuál es el cambio que se considera a los homosexuales como sujetos pasivos del delito de feminicidio? ¿A eso te refieres? Sí, doctor. O sea, tu posición es que los transexuales y homosexuales, y si están en una relación de pareja con otro hombre, y así son ultimados, son asesinados, puedan ser considerados sujetos pasivos. Sí, doctor, porque teniendo en el Código Civil hace mención a ello, entonces sí hay una relación, eh, si bien no familiar, pero una relación de pareja se le puede considerar. La cuestión es de pareja es algo distinto, ¿no? Pero te refieres, sí, tomando en cuenta, Reader, a un hombre como sujeto pasivo, pero que se ve como una mujer ahora, ¿no? Exacto. ¿Ah? Claro. Eso es una cuestión que vuelvo a reiterar. Creo yo, me puedo equivocar, que todavía nuestra ley penal, nuestra ley de lata, tal como está estructurada, no puede recoger o proteger solamente una mujer que nació como tal y que se está reconocida en la Constitución, en la ley y por la sociedad como mujer. Lo otro es esa excepcionalidad que podría resultar siendo a partir de esta persona que nació hombre y que luego se le reconoce como mujer en el marco de una resolución judicial y como tal es inscrito. Y hay un cambio en este marco, ¿no? Entonces, ese es un tema importante a decir, porque fíjense, porque todas las convenciones, los tratados y convenios internacionales, ¿no? Es todo para erradicar la violencia contra la mujer, ¿no? Dentro del marco de una existencia, obviamente, de una política criminal que va en tales efectos, ¿no? Y lo otro, obviamente, es sí, un punto que es bastante en grado de discusión, si realmente estamos ante un delito de odio o un delito de discriminación. ¿Qué es el odio y qué es discriminar? Yo lo veo más discriminación o como odio. Una persona, yo escuché, no sé si era un periodista argentino, si ustedes consideran, le decía a los quienes preguntaban, de que es un delito de odio el feminicidio, sería una persona que se aposta finalmente en la azotea de su edificio o a un lugar bien clandestino, oculto, y así empieza finalmente a disparar con toda mujer que se le pase por encima, porque odia a las mujeres por sí. Yo creo que más que, no sé si es un delito de odio que puede tomar lugar el feminicidio y la violencia contra la mujer en contextos de desigualdad, son homicidios pasionales que cuentan cuotos dentro de las estructuras. Por ejemplo, se vio, y ven, no sé si ustedes han observado, que muchas de las casaciones que se analizan por varios fundamentos o causales, muchas interpuestas por el Ministerio Público, y eso me parece muy bien, es en Puno y en Juliaca. En Puno hay bastante discriminación contra la mujer y bastante machismo. Un sujeto, observando a su ex enamorada, jóvenes ambos, que estaban en una discoteca besándose con otro tipo, sale afuera a hablar con ella, a discutir. Ella inclusive le da otro nombre, se equivoca, y empieza, y así súbitamente se rompe un acto de fuerte violencia contra la mujer, contra esta chica, la ahorca como la estrangula con su corbata, la golpea salvajemente, la mata. No vivían juntos, no eran convivientes, no eran matrimonio, habían sido únicamente una pareja, y así le dio muerte. Entonces, ¿qué hay detrás de ello? Hay una estructura visceral del ser humano, porque la pregunta es si una mujer viese a su ex esposo, marido, o en una situación de esta con otra mujer, y así le da muerte, ¿cuál sería el análisis criminológico que deberíamos finalmente hacer al respecto, ¿no? Esto es una cuestión que tenemos que analizar de la manera más prolija posible. Y esto también en la medida de que lo que implica por su sola condición de tal, su sola condición de tal es un elemento subjetivo de naturaleza intensificada ajeno al dolo. Nosotros hemos postulado en los últimos tiempos, ustedes pueden tener una posición distinta y hay que respetarla,
de que su sola condición de tal para poder darla acreditada, lo tenemos que llevar a una objetividad. La objetividad es el contexto, discriminación, coacción, abuso, relaciones de superioridad o lo que es finalmente el acoso o acechamiento sexual. Eso es lo que le da objetividad al elemento subjetivo y de naturaleza intensificada ajeno al dolo, que es por su sola condición de tal. La mata porque es mujer o porque él piensa que ahí viene el tema de los estereotipos. Me parece que Elizabeth Sobero quiere hacer una acotación. Sí, doctor. Doctora Elizabeth, muy buenas tardes. Activo su audio, luego el doctor Ángel. Doctor Ángel también está levantando su manito, por favor, puede levantarlo. Luego le doy pase. Doctora Elizabeth, muy buenas tardes. ¿Está activo su audio? Sí, buenas tardes. Excelente. Muy buenas tardes, sí. Mire, la consulta es la siguiente, doctor. Mire, esta de ideología de género y, bueno, lo que estamos en este momento usted está poniendo, lo que pasa es lo siguiente, veo un caso justo de dos parejas de mujeres que aparentemente no han tenido una relación amorosa, pero por una usurpación, o sea, por una violencia de, o sea, mejor dicho, de propiedad, de querer adquirir una propiedad, prácticamente es una usurpación. En venganza, esta persona ha denunciado a la otra persona como que hubiera sido su pareja sexual, su pareja íntima, y luego esta denuncia lo ha llevado al CEN. El CEN ha hecho, ¿qué ha hecho? Al día siguiente mandó un oficio a lo que es juzgado de familia, inmediatamente han tomado las medidas a favor de la persona que dice que ha tenido violencia psicológica y violencia física, a lo cual no ha demostrado más que con papeles, y prueba de ello es que ha presentado documentos apócrifos, o sea, falsos, firmas falsas, documentos escritos a mano falso, que no son del puño y letra de la persona que efectivamente está denunciando. O sea, la parte que dice ser víctima, que la persona que dice ser víctima, más bien ha sido victimaria. La otra parte tiene los videos, audios, donde ha sido amedrentada de muerte y todo. ¿Por qué? Porque han posesionado su propiedad. ¿Qué pasa? Que esta persona es comadre de un familiar de ella y le alquiló la propiedad del tercer piso, lo cual ellos se han invadido y han hecho usurpación. Y en venganza, para que proceda una denuncia en contra de la propietaria, que es en este caso una compañera mía de colegio, lo han denunciado a ella penalmente. O sea, pero ahorita está en un proceso en la fiscalía y la están denunciando simplemente por violencia psicológica y física hacia la otra parte, que es mentira. O sea, no ha probado, en ningún momento está probado que efectivamente ha habido violencia psicológica ni física contra su persona. Pero sin embargo le han aceptado la denuncia. Le han aceptado la denuncia las abogadas que trabajan en el CEN, en las comisarías, están aceptando las denuncias, todo tipo de denuncias, con la ley 3634, y luego las están elevando al juzgado de familia. Y luego de ahí, ellos el juzgado de familia... Doctora, la pregunta precisa, por favor. Ya, la pregunta precisa es la siguiente. ¿Qué va a pasar en esta situación cuando aparentemente la víctima es la victimaria y la otra persona es la víctima? Es lo opuesto. O sea, una denuncia con calumnias es una calumnia. Una denuncia falaz, una denuncia mendaz, se refiere. Algo de un delito que realmente nunca se cometió. Exacto, delito que nunca se cometió. Bueno, eso es el pan de cada día. En todos estos casos se puede hacer. Y yo es lo que se los digo con toda sinceridad, y no es porque sea hombre. Si fuese mujer también lo tendría que decir. Uno cuando se coloca ya no al frente de un pupitre, sino ya en una computadora en estas clases virtuales, tiene que ser lo más neutral posible, ¿no? Entonces no perdamos la perspectiva, ¿no? No necesariamente todos los hechos que se denuncian significa porque realmente se han cometido. No sé si me dejo entender con ello. Porque lastimosamente por ahí se están utilizando o se pueden estar utilizando estas leyes para fines o propósitos no nobles, de coacción, de amenaza, de venganza, o por motivos patrimoniales, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con ello, ¿no? Maxi, porque ustedes lo saben, pues acá basta una denuncia, hay un informe por parte del CEN, hay una ficha de valoración de riesgo, y con eso ya hay medidas de protección sin menor rigor probatorio, de corroboración probatoria, ¿no? Por eso decíamos, tengamos mucho cuidado, ¿no? Que no vaya a ser que esta necesidad es muy legítima, y qué bueno que tiene que ser. Yo lo decía en otros varios foros, ¿no? Que bien, y lo dijo una autora, es un acto de reivindicación. El problema es que en esa necesidad y ese propósito tan legítimo y justo de lograr esa reivindicación femenina, se termine por generando una discriminación o una desigualdad del tratamiento procesal que se recibe sobre este agresor. No se olvide que el agresor, claro, en violencia de género siempre vamos a ver un hombre, aunque yo soy de la idea que también puede ser una mujer, pero en violencia familiar
agresor puede ser también una mujer. Me parece que hay dos intervenciones, una de Wilber y otra de Ángel Fernando. Por Sí, favor, doctora. traten de ser puntuales, muy precisos. No necesariamente pueden ser preguntas, ¿eh? Pueden ser también posturas o posiciones que ustedes tengan sobre los temas que ya se están atendiendo. Gracias, doctor. Doctor Ángel, ¿cómo está? Muy buenas noches. Está activo su audio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Quería hacer una acotación respecto al tema que hemos estado hablando referente a si un homosexual puede ser sujeto pasivo del delito de feminicidio. Y creo que una solución a ello podría ser una norma especial en donde se agrupe a ciertas comunidades con una cierta percepción y orientación sexual, de manera que si bien no encajen en el tipo penal, puedan ser sujetos pasivos de una norma especial que pueda protegerlos, digámoslo así. Sí, sería una propuesta interesante, ¿por qué no? Que sea de manera específica ya. ¿No? ¿A eso te refieres? Nuevamente le doy pase. Sí, doctor Ángel. Sí, efectivamente, a eso me refiero, de forma específica. Que fuera una inclusión de ley referenda, ¿no? Que haya una incorporación, no sea ese mismo tipo penal de feminicidio en uno distinto, ¿no? Excelente. En un tipo penal distinto. Le doy pase al doctor Wilber. Doctor Wilber, muy buenas noches. Está activo su audio. Muchas gracias, doctor. Doctor Raúl, muy buenas noches. Qué gusto ¿Cómo de está, verlo. Wilber, después de tiempo? Saludos desde Hilo siempre, doctor. Dios lo bendiga. Igual a ti. Doctorcito, bueno, mi intervención y mi pregunta es la siguiente. Mire, creo ya que nosotros de alguna forma, no sé si quepa el término, se está degenerando este tema de la aplicación de la ley 3364 porque se vulneran muchos derechos, inclusive con este tema de las medidas de protección. O sea, una persona va y denuncia inmediatamente la ficha de valoración de riesgo, pasa al juez de familia, el juez de familia sin audiencia y sin nada, otorga las medidas de protección. Y en muchos casos el retiro del supuesto agresor, cuando a veces no es así. Yo le comento porque yo día a día lo vivo en la práctica, como yo lo he comentado varias veces en mis intervenciones. Yo soy abogado de víctimas del Ministerio de Justicia y veo esa realidad y como Ministerio de Justicia yo creo que no se trata de hablar siempre solo a favor de la víctima o de la mujer, sino de la verdadera víctima que muchas veces resulta siendo el hombre. Doctor, yo creo que se está degenerando. Y lo segundo, solo para terminar, doctorcito, ¿qué opina usted ahora acá, por ejemplo, la Fiscalía y el Ministerio Público aquí en Hilo, lo que ha visto por conveniente? ¿Qué está haciendo? Los casos de violencia familiar, que en un momento, por ejemplo, era un día, 2 días de que le daba el médico legista, inclusive había jueces que los mandaban al penal, a los agresores. Pero hoy en día, porque no interesaba, pues, cuántos días de atención facultativa se dieran. Hoy en día, doctor, la mayoría de del 100%, el 95% de casos los están pasando ante el juez de paz letrado. ¿Qué opinión le merece, doctor? ¿Está bien? ¿Se da cuenta por esa sobreprotección que tratamos de hacer? Que no está mal proteger a la mujer, por supuesto. No, está muy bien, todos estamos de acuerdo con eso. Pero nos están pasando, como le digo, en un 95% al juzgado de paz letrado y ya por faltas. O sea, ya no es violencia familiar, ahora es faltas. ¿Qué opinión le merece, doctor? Muchas gracias. Quiere decir que, siempre. Pues, Wilber, pero no, todavía. Entonces quiere decir que esos hechos no para estos operadores ya no sería delito. Esa sería su posición. Así es, doctor. 95% de casos de denuncias de violencia familiar se van al juzgado por faltas. No, ya no es delito. O sea, ahora son faltas, ¿no? ¿Y eso cuál de la violencia? ¿Es la física o la psicológica? Por cualquiera de las dos. Y sobre todo, ¿qué argumentos o fundamentos estaban esgrimiendo al respecto para derivarlo al juzgado de paz letrado? Lo que dicen los fiscales, que ya han agarrado la misma plantilla, creo todos, es de que por los días de incapacidad médico-legal, que es un día, que es 2 días, no amerita realmente la persecución penal, que es de última ratio y todo lo demás, como todos sabemos, ¿no? Y no amerita ello, ¿no? Y ha habido una sobrecriminalización acá.
seamos, va a haber una sobrecriminalización, ¿no? Y se ha perdido el norte, ¿no? Se ha desnaturalizado algunos conceptos en esta necesidad, es muy legítima, que, bueno, y tiene que protegerse a la mujer de todas maneras. Pero no podemos finalmente admitir o finalmente estar de acuerdo donde se vayan a penalizaciones absurdas, ¿no? Y cuando se quiere utilizar el derecho penal como un instrumento para paliar cuestiones que realmente que no merecen, ¿no? Sean por ser insignificantes dentro del principio de lesividad que tiene que ir a falta, como bien se hace ahí, o lo otro, considerando que son cuestiones de índole privado y no público. Cuando son discusiones, cuestiones que son más o menos recíprocas de ambas partes, no tiene que entrometerse el Estado a través del ius punible estatal. Para eso tiene que haber criterios de selección y de valoración, pero tienen que ser objetivos y rigurosos. El doctor Wilber nos está haciendo alusión que hay criterios ya del Ministerio Público en los que ellos mismos están asumiendo de que en algunos casos no estaríamos ante hechos constitutivos de delitos, sino de faltas. ¿Y cuál es el criterio de mínima intervención, de fragmentariedad, de sociedad de última rato? Escuchamos entonces ahora a Luis Ferré. Doctor Luis Ferré, está activo su audio. Ahí Gracias, River. Muy buenas noches, doctor Alonso. Bueno, siempre escuchándolo y muy atento. Y de acuerdo a la ley 30364, que si bien es cierto, se ha creado con la mejor de las intenciones, ¿no? Claro que sí. De tratar de proteger a la mujer, ¿no? A los integrantes del grupo familiar, pero lamentablemente, como es un proceso especial, muchas veces se han obviado ciertas etapas del proceso, ¿no? Por ejemplo, la audiencia, incluso ya directamente se sale un auto final y declara ordena el tema de la protección, ¿no? medidas de protección hacia la víctima o a la supuesta víctima, y le ordena al agresor pasar unos 6 meses de terapia psicológica. Pero justamente en uno de los artículos de la ley dice, ¿no?, bien claro, que es para los integrantes que habitan en el mismo hogar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un caso en particular, la víctima vive en Huacho y el agresor vive en Ate, en el distrito de Ate. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el juez de familia no pueda percatarse de eso, y cómo puede dictar medidas de protección si en realidad, si bien es cierto, son medios hermanos, pero no viven juntos? Entonces, mi pregunta sería, doctor, si este auto final genera algún tipo de, no sé, antecedente policial hacia este supuesto agresor, y qué se podría hacer, porque se nota bien, claramente que ha habido pues un abuso, ¿no?, en este caso, porque la persona no es el agresor, o sea, no vive con su media hermana, y encima le han notificado tarde, ya cuando ya estaba el auto final, entonces ya ni siquiera había plazo para poder apelar, ¿no? Esa sería la gracias. No, hay una serie de reglas o prescripciones acá que violan el debido proceso, ¿no? Pero el hecho de que vivan juntos, bueno, eso tiene ciertos contextos importantes a efectos de ser analizados, ¿no? Pero si tú analizas la 3064 de su reglamento, inclusive dice ex convivientes y ex cónyuges. O sea, no necesariamente tiene que existir convivencia, no necesariamente. Pero tiene que haber un vínculo de parentesco por el cual dos personas estén unidas y aún les permita tener ciertos contactos y ciertas relaciones interpersonales, y en base a esas relaciones interpersonales producirse estos actos de violencia. No sé si me dejo entender con ello. Creo que las normativas al respecto han tratado de ser las más amplias posibles a efectos de poder comprender más personas, claro, que no encuentran a los enamorados todavía, o novias, y a mayores comportamientos que pueden ser encajados bajo esta nomenclatura de estos modelos político-criminal de violencia familiar y violencia de género, ¿no? Es una cuestión muy importante decir que el tema de violencia familiar, ya le pasamos el uso de la palabra a Pedro Domingo, que la violencia familiar, como contexto del feminicidio y otras propiedades tipificantes del derecho penal, es un elemento normativo del tipo, ¿no?
a los cuales hay que dar cuota de análisis y valoración con respecto a si podemos estar ante circunstancias de esta naturaleza. Ahí me permito, antes de hacer el uso de la palabra en este expediente 01733-2019, lo que es perpetrado o tolera por los agentes del Estado donde quiera que ocurra este tipo de violencia. El contexto de este tipo de violencia debe ser entendido como una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad a través de relaciones de dominio. Feminicidio, delito de odio o delito de discriminación, finalmente, de un ámbito típico de desigualdades, ¿no? Por eso se dice, el término odio, aunque es más llamativo e impactante, puede generar confusión, ya que su uso lexicográfico como aversión oculta la redefinición que se produce en el ámbito penal, aversión discriminatoria, y deja una puerta abierta a su uso extensivo desvalorado como ánimos distintos al discriminatorio, ¿no? Porque lo que se hace es que estas violencias tienen que aparecer o manifestarse en relaciones de subordinación, acoso y violencia, y no propiamente sabemos el tema del odio, ¿no? Por violencia doméstica o hacia un integrante del grupo familiar se entiende a cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante o otro grupo familiar. El contexto de violencia, como se puede notar, constituye la barrera que permite delimitar cuando estamos frente a la comisión de un delito de lesiones, una falta contra la persona o incluso ante un conflicto familiar. Claro está que conflicto familiar, eso no tiene que estar en el ámbito penal, de ninguna manera. Claro está que la ausencia de dicho elemento normativo del tipo impedirá que, por ejemplo, el maltrato físico o psicológico a manos del cónyuge sea calificado como lesiones por violencia familiar, por lo que corresponderá en este caso calificar esta conducta como lesiones leves. Si la lesión supera los 10 días de asistencia o descanso médico, o como falta contra la persona 441, si es menor a 10 días, en tanto si se trata de maltrato psicológico, como delito de lesiones, si el daño psíquico es a nivel moderado, leve falta contra la persona y el daño psíquico es de nivel leve. Fíjense los criterios que tienen que tomarse en cuenta, que no tenemos que poner todo, colocar todo en el mismo saco. A ver, cedemos el uso de la palabra, por favor, Reader. Me parece que el doctor Pedro Domingo. Doctor Pedro Domingo, muy buenas noches, está activo su audio. Nuevamente, doctor Pedro, muy buenas noches, está activo su audio. Sí, por tercera vez. Sí, ahí está. Doctor, doctor, sí, bueno, no sin antes agradecerle por tan brillante exposición. No, doctor, sí. como ya habían indicado, digamos, hay un abogado de hilo que dijo de que hay bastantes casos por violencia familiar. Y como dice la norma, señor juez, doctor, digamos, acá por un día o por 2 días de lesiones, es que muchas veces los están enviando al penal, ¿no? Porque la ley dice que debe ser con pena privativa de libertad. Y ocurre, bueno, yo hablo de la ciudad de Puno, y en la ciudad de Puno, señor juez, doctor, digamos, los mismos jueces no tienen un criterio uniforme. Hay jueces que, digamos, exigen para que constituya el delito de violencia familiar los siguientes requisitos: verticalidad, móvil de destrucción, ciclicidad, situación de riesgo, de la gravedad y progresividad. Bueno, estos elementos va a ser un poco difícil de comprobarlos, ¿no? Porque nos piden en conjunto. Por lo que, siendo así, casi la mayoría los están archivando. Pero ahora, de un momento a otro, es que también están diciendo de que no, estos requisitos no es indispensable, sino es que nos vayamos, tenemos que cumplir con lo que dice el artículo 122b. Específicamente tenemos que irnos en concordancia con el artículo 188b, donde nos dice los contextos, y están pidiendo que desarrollemos esos contextos y que debemos de probar esos contextos. Entonces, señor doctor, yo lo que quería preguntarlo, ¿qué entiende usted? ¿Cómo sería la pretensión, en todo caso, de violencia familiar, teniendo en consideración los contextos que desarrolla el artículo 108b? A ver,
sobre eso creo que es importante es remitirnos a algunas ejecutorias que se han dado al respecto, ¿no? Sobre el tema. Primero, definir que la violencia familiar es un elemento normativo del tipo, ¿no? Cuando estamos en un elemento normativo y no descriptivo, cuando el normativo requiere una valoración más allá de la esfera del profano, hay que remitirse finalmente a una valoración o una definición, un ámbito de interpretación que va de la mano con las diversas normativas que se definen al respecto y lo que nosotros debemos entender o concebir por lo que significa la violencia familiar, ¿no? Que los casos que yo he visto, máxime, usted me está haciendo alusión, creo que usted está en Puno, ¿no? Está en Puno, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Está ubicado en la ciudad de Puno, ¿no? Y como decía, he visto que hay bastante jurisprudencia en casaciones en los cuales se hace causales, bajo causales de debida interpretación, errónea aplicación del derecho en el ámbito del delito de feminicidio, ¿no? Y se dice finalmente, en observancia al principio de legalidad en esta casación 1424-2018 Puno, la jurisprudencia de la doctrina especializada del factum apropiado a la hipótesis típica del 108b del Código del Escenario Previo de Violencia Familiar. Está, dice, debidamente acreditado con prueba personal de cargo de carácter objetivo cuya valoración se produjo de acuerdo con el principio de inmediación. De esta perspectiva general, el juicio de este Tribunal Supremo, la conducta desplegada por el imputado, consistente en cegar la vida de su conviviente por motivos futiles, se incardina en el tipo penal de feminicidio. La muerte se erige como colofón del clima de violencia familiar imperante en el hogar común. Yo decía, y lo he estado señalando en los últimos tiempos, de que el tema de por su sola condición de tal, que si bien es cierto es un elemento subjetivo del tipo, de naturaleza intensificada, ajeno al dolo, su probática requiere de una objetividad. Y lo que le da objetividad finalmente son los contextos. En estos casos, el contexto sería lo que se entiende por violencia familiar. Representa un conflicto en la que no se aprecia relaciones asimétricas o de poder, ni voluntad de causar daño al otro. Se trata de expresiones generadas dentro de la dinámica del matrimonio en el que se han suscitado lamentables dimensiones que perjudican a ambas partes. Por lo que si bien puede causar problemas psicológicos, ellos no son resultantes de hechos de violencia en el desacuerdos conyugales, desavenencias y desacuerdos conyugales no podemos llevarlos siempre al tema de violencia familiar. En esta perspectiva, si en la casación 115 de 2016 San Martín, si bien es verdad que todo conflicto genera un cuadro de angustia y tensión inevitables, pero no cabe fundir tal estado con violencia familiar. En el primer caso, la naturaleza del debate es de orden patrimonial. En el segundo, lo que surge es un estado de amenaza derivado de las propias relaciones familiares. Y ahí se habla de las características que deben existir: verticalidad, sometimientos, móvil de destrucción, anulatorio, ciclicidad, un fenómeno cíclico, progresividad en el contexto de violencia, como va de un minus a un más, y una situación de riesgo de la agraviada, pues es vulnerable a esta situación. Aunque uno también se quiere preguntar a veces si es que las personas, ahí les demos el uso a Isaías Portales, si las mujeres por lo general es que son per se vulnerables por su estructura, su condición, o ellas se colocan consciente, inconscientemente en una situación de vulnerabilidad que propiamente justamente debe ser aprovechada por el agresor para cometer estos graves actos de violencia física o psicológica. Por favor, Reader, si le cedes el uso de la palabra a Isaías Portales y activa su micrófono. Sí, doctor. Doctor Isaías, muy buenas noches. Está activo su audio. Doctor, concerniente al caso de violencia familiar, tuvo un caso en el cual el supuesto agraviado lo denuncia, o sea, el sobrino le pegó al tío. Se va a la comisaría y lo denuncia por violencia familiar. Y la comisaría le dan la medida de protección automáticamente rápido, sin tener audiencia, porque según el artículo de la ley 1470, dice que no es necesario la audiencia. Pero lógicamente a eso yo apelé y nos fuimos a causa de la vista, nos fuimos a la sala, y en la sala presento los medios probatorios que el médico legista, mi cliente ha tenido toda la cara hinchada, morateada, hasta o mal, y resulta que la sala confirma la primera sentencia, doctor, y no sé de ahí qué puedo hacer. Muchas gracias, doctor. Buscar un buen abogado. No, bueno, habría que ver, pues ya ha sido confirmado en segunda instancia.
Doctor Isaías. Sí, ha sido confirmado en la segunda instancia, doctor. Ha sido confirmado, pero yo le he dado los medios probatorios, que lógicamente mi cliente no ha sido el imputado, ha sido el agraviado, porque el supuesto agraviado no tiene nada de golpe en la cara, ni siquiera ha ido ha pasado al tratamiento psicológico, no ha pasado el examen médico, nada, doctor. Nada de eso. Nada de eso, doctor. Complicado, ¿eh? Pero ha tenido que ver, lo único recurso usted sabe que es la casación, ¿no? Pues la casación tiene ciertos parámetros, ¿no? ¿Y por qué delito? ¿Por el 122B? Doctor, ¿es por el 122B? Doctor Isaías. ¿Es por el 122B? Porque la pena no es mayor de 3, me parece, ¿no? Y para que exista casación procedente, debe tratarse de un delito que tenga una pena combinada no menor de 6 años, a menos que sea necesario lo que se llama la casación a efectos de dictar jurisprudencia vinculante por parte de la Corte Suprema, ¿no? ¿Cómo se llama esta casación excepcional y de oficio por parte de la Corte Suprema que sea necesario e indispensable para generar ciertos criterios jurisprudenciales que son importantes a fin de abonar en un estado de inseguridad jurídica, un estado constitucional de derecho? Me parece que hay había el reader, está el doctor Nelson, Hernán también, que quieren intervenir. Y eso es importante también, por favor. Creo que hay 2 puntos que hay que dilucidar. El delito de feminicidio y la violencia de género, por su sola condición de tal, es un delito de odio o de discriminación. Conductas, relaciones desiguales de poder, de sumisión, de dominación, etc. Y lo otro, sí, la violencia familiar es uno de los contextos esenciales que pueden darse, sobre todo bastante en el feminicidio, es un elemento normativo o descriptivo del tipo. Le cedemos el uso de la palabra a Nelson y luego a Hernán, por favor, Reader, estimado Reader. Sí, doctor. Doctor Nelson, muy buenas noches. Bienvenido a Uriápolis. ¿Cuál es su consulta? Muy buenas noches con todos y gracias, doctor, por esta magistral clase que usted está haciendo. Bueno, mi pregunta un poco va también vinculada a la pregunta que han hecho algunos colegas, en el sentido que, al parecer, con esta ley de violencia y protección a la familia, en verdad, hay un tema muy importante, doctor, porque muchas veces va direccionada en un sentido ya de conflictos familiares que están viendo realmente el tema de los bienes familiares, ¿no? Yo tuve un caso, por ejemplo, de 6 hermanos prácticamente, en donde se habían dividido 4 hermanos contra 2. ¿Qué sucede? De que 4 hermanos, ¿no? Cuidaban a la mamá que tenía ya más de 80 años en su casa y se turnaban, ¿no? Y pretendiendo ellos quedarse con la casa, y esto ya no tiene nada que ver con la violencia familiar, doctor, y aquí también se invoca un poco al trabajo de los operadores de la justicia, fiscales y juzgados, ¿no? En todo caso, dado el caso, doctor, que uno de ellos hace que su hijo se autolesione, lo llevan al hospital, ¿no? Le hacen una prognosis en el examen médico legista, y solamente en base a eso, la jueza dictamina que uno de los supuestos que no lo había tocado, y inclusive con la testimoniancia de la mamá, a quien cuidaba, ¿no? A quien cuidaba, la jueza determine el alejamiento y que se retire de la casa en la cual cuidaba a su madre. O sea, hechos como estos, doctor, ¿qué criterio o qué opinión le merecen? Bueno, que no estoy nada de acuerdo, ¿no? Porque pierde toda objetividad, ¿no? De forma que se toman este tipo de decisiones, ¿no? Como a veces estas denuncias vienen motivadas, impulsadas por motivos patrimoniales, ¿no? A veces para quedarse con la casa, con la posesión de la casa. Otros creen algunos de que con eso van a lograr sacar fuera de juego a unos herederos, ¿no? En una jurisprudencia vi tiempo atrás, y ahora que recuerdo, y se dice algo muy importante, que el tema de la denuncia por violencia familiar, que este supuesto presunto agresor hubiese sido desarraigado, retirado del hogar,
no es una evidencia, una prueba para generar una suerte de pretensión de dominio sobre un bien. No es una prueba válida lo que se puede haber ejercido un proceso por violencia familiar o violencia de género del retiro del agresor, porque esto no significa que se le está despojando de su titularidad del bien, se le está desposeyendo. Vamos a ver si se proporciona en algunos casos, se produce la desposesión o si quiere el desalojo express, a efectos de evitar de que esta permanencia de cohábito con la presunta víctima pueda significar nuevos actos de violencia sobre ella. Entonces, y algo muy importante, como dijo el doctor Nelson, ¿no? En algunos casos se utilizan estas denuncias en estos procesos por motivos estrictamente patrimoniales, ¿no? Y esto es realmente muy preocupante y muy alarmante. Por eso creo que los jueces y juezas, sobre todo que toman estas medidas de protección, tienen que ser, ya los que toman las resoluciones en las sentencias, tienen que ser muy finos y muy acuciosos finalmente en analizar si realmente estamos ante los presupuestos de la ley que se quiere ser objeto de criminalización y no otros. No es que no haya, que tiene que haber realmente una afectación, que esa afectación psicológica sea producto realmente de una acción o omisión típica dolosa por parte de la gente, no producto de situaciones de conflicto, de adversidad, de animosidad, de celos u otros, que a toda persona genera una tensión y genera una afectación en la psique de la persona. No es eso lo que se quiere criminalizar en este delito. Entonces hay que tener mucho cuidado, que a veces vamos a poder identificar ciertas finalidades o móviles patrimoniales que están detrás finalmente de estas denuncias por procesos de violencia familiar y violencia de género, ¿no? Y que si lastimosamente no son debidamente identificados por los operadores jurídicos y puede dar patente de corse a verdaderas injusticias. ¿Cuáles son los presupuestos normativos del tipo de delito de agresiones contra el integrante del grupo familiar? Son todos los elementos que están ahí previstos finalmente en la ley por acción o omisión, pero los normativos que están más allá de propiamente los medios comisivos por su sola condición de tal, que está bien, es un elemento subjetivo y no objetivo, pero es normativo porque requiere una valoración por su sola condición de tal. Y también lo que significa la violencia familiar, que debemos entender por violencia familiar y que también está incito porque el 122b de sus alcances normativos se contrae tanto la violencia familiar como la violencia de género. Efectivamente, en caso de cónyuges, se tiene una acción civil propia del artículo 336 CC en caso de violencia física y psicológica. Es importante de que eran dos cosas que estábamos señalando al inicio de esta exposición, que algunas conductas que antes eran faltas ahora constituyen delito, pero sí es importante, que vayamos a ver si estamos de acuerdo o no con ello, de que hay una mayor concepción o entendimiento de lo que debe significar la violencia, no solamente física, sino la psicológica, psique, cognitivo, conductual, pero dentro del marco de comportamientos que realmente sean conductas delictivas. Esto es, emprendidas por ciertos sujetos, por personas, de manera dolosa que ejercitan y ejecutan contra estos bienes jurídicos tan importantes de las personas. Y el mayor grado de reproche, ¿cuál es el mayor grado de reproche que se encuentra acá? Que a la persona que más la debes cuidar, que la mejor debes tratar, que más la debes querer, que más la debes proteger, haces todo lo contrario, si no es lesionarla y agredirla. Este es el mayor reproche. Pero el punto, creo que ahora ya estamos a ciertos puntos ya de quiebre en estos procesos, es establecer criterios diferenciadores para establecer cuándo estamos ante conductas que deben de quedar en el ámbito civil y cuándo estamos ante comportamientos o conductas que realmente deben pasar al plano penal, mejor dicho, al plano penal como delito y no, o a veces como falta. Hernán, te escuchamos y de ahí quería hacer mención a la siguiente ejecutoria. Por favor, River, pásale el audio, el micro a Hernán. Sí, doctor Hernán, ¿está activo su audio? Listo. Buenas tardes, doctor. Bueno, ante todo un gusto. Tengo varios de sus libros. Me parece muy bueno cómo lo fundamenta. Y bueno, voy a pasar a la consulta. Respecto a los medios probatorios, con referencia a esta ley, como medios probatorios se aceptan pericias psicológicas. Ahora, en las pericias psicológicas, el agraviado y el imputado
firman consentimientos informados. Entonces, respecto a los consentimientos informados, son documentos que le dan carta libre al psicólogo para preguntar sobre los hechos materia de investigación. Entonces, al respecto, la norma peruana no es tan completa. Recurrí a la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos y dice, la APA no se ha pronunciado al respecto sobre interrogatorios de los psicólogos y dice, la APA condena inequívocamente los interrogatorios de cualquier persona. Ahora, en el Código de Ética de la APA, en el punto 1.02, conflictos entre la ley y la ética, los reglamentos y otra autoridad legal. Refiere, en ningún caso podrá utilizarse este estándar, o sea, el Código de Ética, para justificar o defender violación de los derechos humanos. Ahora, cuando, por decir, a un imputado se le interroga sobre el hechos en materia de investigación, no se vulneran las garantías judiciales. Entonces, mi consulta es, ¿cuál es el marco legal en Perú del consentimiento informado? Toda vez que en la ley, en la Ley General de Salud, se refieren, ¿no?, algunas regularizaciones al respecto. Ok. El consentimiento informado, ¿no? Sí. Eso lo vi en su momento, el tema de las esterilizaciones forzadas que se habrían producido supuestamente, claro, una sentencia que podemos decir que está debidamente acreditado en la época del señor Fujimori, ¿no? Se hablaba de que toda práctica médica, terapéutica, que se realice una invasión sobre el cuerpo humano, requiere de su debida información sobre su naturaleza, sus implicancias y consecuencias que esto puede generar en la persona a la cual es sometida a la misma. Entonces, el consentimiento informado, ¿no? ¿Me dices? ¿No? ¿Consentimiento informado, creo? ¿O me estoy equivocando? Doctor Hernán, ¿está activo su audio nuevamente? Consentimiento informado. Que la persona está bien. Sí, consentimiento mi informado. Pregunta es, disculpe, en resumen, mi pregunta es, ¿cuál es el marco legal en lo penal del consentimiento informado? Del consentimiento informado para ser sometido pues, finalmente a una pericia psicológica, por ejemplo. Sí, correcto. Siempre he encontrado que está full. Sí, correcto. Ya, esto tiene que tener marco dentro de los dispositivos legales del Código Procesal Penal, lo que significa la voluntariedad de una persona a someterse a determinados exámenes, ¿no? Obviamente nuestro puesto no puede ir en contra de su voluntad y no puede ser sometido coercitivamente, coactivamente a ellos. Entonces, el consentimiento informado significa, y creo que está en el ámbito de obviamente lo que significa el reconocimiento y la protección de los derechos humanos fundamentales de las personas, de que las prácticas que puedan realizar actos de investigación u otras que se vayan a realizar y que son invasiones a su intimidad u otro, requieren finalmente de una información previa de las repercusiones y consecuencias legales que ello va a significar finalmente una vez que éstas se practican y llegan a ciertas conclusiones, a ciertas argumentaciones sobre estos análisis. Entonces yo creo que tiene que ver con eso la voluntariedad que debe existir, que si bien es cierto hay que someterse a los actos de investigación, etcétera. Otra cuestión distinta es ya cuando tiene que ver con la intimidad de las personas u otras. Hasta donde yo sé, una persona no puede ser obligada a ser sometido a una pericia psicológica. Claro está que la persona que no se va a someter, entonces va a haber una valoración contrario censo y va a decirse, no quiere someterse a esta prueba, a esta pericia, porque está queriendo ocultar algo. Entonces creo yo mismo, no sé, y si tal vez Dayana quiere decir algo al respecto, o los otros que están acá presentes dentro de la virtualidad, que el fundamento está el reconocimiento de los derechos fundamentales que deben protegerse, reconocerse siempre, efectivizarse en el ámbito de la persecución penal y con ello finalmente tomar en cuenta y en consideración cuáles son las consecuencias y resultados y que pueden finalmente producirse ante la realización de estas intervenciones. Creo que acá, estimado amigo Reader, hay dos personas que están levantando la mano. Sí, doctor. Doctora Dayana, muy buenas noches. Está activo su audio, estimados participantes, por favor.
sus audios también, los que no estén participando, porque se está escuchando otras voces, por favor. Doctora Dayana, muy buenas noches, está activo su audio. Muy buenas noches a todos, doctor. Lo que yo quería hacer énfasis, de acuerdo a lo que había mencionado respecto al consentimiento, por ejemplo, yo trabajo en fiscalía en los casos de violencia, y, por ejemplo, la mayoría de los casos que se archivan son porque en sí la que es la agraviada no se somete a pericia psicológica. Es decir, por ejemplo, cuando el DME le envía, ¿cómo se llama?, el informe de pericia psicológica, e informa, ¿no?, de que ella no ha brindado su consentimiento para, ¿cómo se llama?, para que se le pueda evaluar lo que es la pericia psicológica y para que se pueda iniciar con lo que es el caso. Entonces, creo que es muy importante hacer énfasis, ¿no?, en el consentimiento, y por qué la mayoría de casos de violencia familiar y violencia contra la mujer se archiva, ¿no? Este se refiere con respecto a las víctimas, ¿no? Doctora Dayana, ¿está activo su audio nuevamente? Sí, doctor, respecto a las víctimas. ¿Y el presunto victimario? También. A veces usted ha visto casos en los cuales él, o sobre todo un hombre, no se presenta a estos exámenes. ¿A las pericias? Sí, en los dos casos, en el caso de la víctima y en el caso del presunto agresor, doctor. A mí me dijeron que En el caso del presunto agresor, los impactos e incidencias de no presentarse a la pericia es distinto, ¿no? Pero Sí. puede presentarse y no aceptarlo, ¿no? ¿Ah? Sí, exacto, doctor. ¿Cómo observa usted, Dayana, dentro del marco de la repercusión que tiene cuando el imputado no se presenta o o se niega que le practiquen? En ese caso, por ejemplo, cuando estaba viendo violencia psicológica mutua o violencia física mutua, por ejemplo, en ese caso se archiva, yo me he dado cuenta que se archivan los casos. ¿Por qué? Porque tanto los agraviados en este caso no se presentan, entonces por eso la mayoría de esos casos se van archivando. Por eso hacía énfasis entre ¿cómo se llama?, los agraviados, las víctimas. Sí, sí. Bueno, sí, esa es una cuestión que tenemos que considerar, ¿no? Porque ese consentimiento informado es porque se trata de ciertas injerencias al ámbito de la privacidad de una persona, ¿no? Que si bien es cierto, hay que someterse finalmente a los actos de investigación, sobre todo el imputado, distinta de la perspectiva de la víctima, pues esto tiene que haber las repercusiones e incidencias, y se ve, como bien lo dijo Dayana, que muchos de estos casos finalmente son objeto de archivo, porque sobre todo, más que el imputado, las víctimas no se presentan a los informes, ¿no? Porque creo que el gran grueso de estas denuncias ahora, Dayana, no sé si me estoy equivocando, es por violencia más psicológica que física, ¿no? Sí, doctor, más violencia psicológica que física. Probar la violencia psicológica es distinto a la probática de una violencia física, ¿no? Más aún si ha pasado ya cierto tiempo, ¿no? El transcurso del tiempo inevitablemente generan ciertos incidencias en el ámbito probatorio, ¿no? Gracias, Dayana, por tu intervención. Antes de pasarle la posibilidad del audio a Ronald y luego a Edith, Ronald Larry, se dice acá varias cosas. El protocolo de Estambul, un consentimiento informado por coacción o mediante entrega de informaciones falsas al paciente no tiene valor alguno. Vayamos a ver si esta es prueba prohibida. El médico que actúe basándose en este consentimiento estará con toda probabilidad violando la ética profesional. Se tiene que saber exactamente qué es lo que se busca con la práctica de esa pericia, esa prueba, y cuáles son las repercusiones que esto puede significar, ¿no? ¿Qué sucede cuando se le da medida de protección a la víctima de violencia, pero la policía encargada de cumplir con las medidas de protección no cumple con la protección que se podría hacer? Obviamente, me parece que la 3364, si no me equivoco, habla de responsabilidad inclusive hasta por el delito de omisión de actos funcionales del artículo 377 de la parte especial del Código Penal. Ok, por favor, Reader, le pasas el uso de la palabra a Ronald y luego a Edith. Pero antes de ello quiero hacer mención a una ejecutoria, ¿no? También, porque las ejecutorias nos ilustran bastante en el desarrollo de estas temáticas, ¿no? Ninguno de los cuales fue invocado. Bueno, para la tipicidad de la conducta tampoco basta con que se verifique la existencia de los contextos antes descritos, pues corresponde al órgano jurisdiccional analizar que estos tengan origen en una circunstancia simétrica en las relaciones mutuas entre agente y víctima.
por imperio de lo normado en el artículo 6º de la Ley 30.364, en el que se determina que la violencia familiar debe preexistir, una relación de responsabilidad, confianza o poder. En el recurso nulidad 2030-2019 de Lima, de febrero de 2020, un caso similar en el que nos atañe, el que se consideró que no concurrían los elementos del tipo penal bajo examen, señalándose para ello que su fundamento jurídico séptimo. En el caso sub judice, es destacar que los agraviados son personas mayores de edad, forman propia una unidad familiar y no domiciliaban ni estaban bajo ningún tipo de dependencia con el imputado, algo que nos dijo nuestro amable participante en momentos atrás. Son personas mayores de edad, forman cada uno su propia unidad familiar y no domiciliada. De verdad que esto último es padre del agraviado y suegro de la agraviada. Pero aun cuando exista una relación de parentesco, no se presenta una circunstancia de asimétrica en sus relaciones mutuas, incluso la deuda originó la agresión es del imputado respecto del agraviado. La agraviada resultó lesionada, pero a propósito de una situación agresiva en que trató de intervenir para separar a su esposo y con ello resultó con 2 heridas cortantes defensivas. Ok, Ronald, por favor, reader, decides, le uso la palabra a Ronald y luego Edith. Sí, doctor. ¿Está amable? Doctor Ronald, muy buenas noches. Está activo su audio. Buenas noches, doctor. ¿Sí me escucha? Sí, por supuesto. Doctor, una consulta. Yo soy estudiante de Derecho del 10º ciclo, en el cual quisiera hacerle una consulta sobre las diferencias entre agresión a mujeres en el contexto de violencia familiar y tentativa de feminicidio. Si bien es cierto, en las agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, está tipificado en la base legal el artículo 122-B del Código Penal, en el cual dice que el bien jurídico protegido en el primer supuesto es la integridad física y salud de la mujer, y en el segundo supuesto dice que el derecho del grupo familiar a la integridad física, psíquica y salud, así como a la paz familiar. Entonces, mi pregunta es, en el aspecto feminicidio, ¿cuál sería el bien jurídico protegido? A ver, antes de dar respuesta a tu pregunta, ¿tú quieres hacer de cierta manera una diferenciación entre una tentativa de feminicidio con el delito de lesiones graves o leves, propiamente, como me parece? Exacto, doctor. Ya, lo primero, ¿cuál es el bien jurídico protegido en el delito de feminicidio? Ya, en lesiones intrafamiliares, la Corte Suprema, podemos discrepar o no, dice que es la integridad física, psicológica, cognitiva, conductual de una persona, el derecho a una vida sin violencia, y en el caso de la violencia propiamente de género, al derecho a la igualdad material. Eso es lo que dice la Corte Suprema y le da, de cierta manera, la pluriofensividad y a la dignidad. Aunque todo detrás de todo delito también la dignidad, también con respecto a un hombre también sería lo mismo, ¿no? En lo que se refiere al delito de feminicidio, y ya la Corte Suprema ha apostado por la pluriofensividad. ¿Qué quiere decir esto? La pluriofensividad de que no solamente sería objeto de protección la vida de la mujer, sino también su dignidad. Por eso es que la Corte Suprema, para la Corte Suprema el bien jurídico protegido se va a la pluriofensividad. También la dignidad humana, pero creo que detrás de otro homicidio, asesinato, parricidio, sicariato también estaría la dignidad. Pero la Corte Suprema apunta ahí a la pluriofensividad. ¿Cómo es que demostraríamos, o mejor dicho, identificamos o separamos o distinguimos una tentativa de feminicidio con violencia, con delito de lesiones leves o graves consumadas? Creo que todo dependerá de la forma y medio de cómo se realiza el acto luctuoso. ¿Cuál es la reacción de la persona después de haberla agredido? ¿Está? Si lo que hace es inmediatamente, parece que se le fue un poco la mano y está desangrada, esta persona está con una hemorragia, es llevarla al hospital y auxiliarla definitivamente, parece que su intención no fue matarla, ¿no? El medio empleado, esto es elementos punzocortantes, también contusos o contundentes, de cierta idoneidad finalmente para lesionar y también para matar a una persona, el órgano vital que ha sido finalmente dirigido, atacado por el medio comisivo del agente luctuoso, ¿no? En este caso, me remito a una jurisprudencia, ¿no? Los delitos de parricidio de lesiones, bueno, no es propiamente feminicidio, pero tiene una bastante similitud. Un bien jurídico homogéneo, que uno es la vida y el otro es el cuerpo y la salud. Dice, la lesión fue una herida cortante de 1.8 centímetros de la región de mesogastrio, 3 centímetros del ombligo
que requirió 20 días de incapacidad médico-legal. No se extendieron los límites marcados de la acusación, ni se causó indefensión a la imputada con la realificación jurídica de los hechos al delito de lesiones, pues aquella defendió su contrasería defensiva, fue aquel que se aventajó sobre ella cuando sostenía el cuchillo. Sin embargo, el órgano acusador sostuvo que aquella le incrustó el arma punzocortante de manera dolosa, o sea, para matarlo. El hecho base comprobado no es posible deducir por inferencia que la encausada trató de matar a su pareja. En este caso, obviamente, no podía ser un delito de feminicidio, sino un homicidio, pongamos un parricidio. Ni el contexto en que se generó la discusión ni la magnitud y profundidad de la herida abonan esta teoría. Por tanto, es además la recalificación de los hechos al delito de lesiones leves, homogeneidad fáctica, el mismo sustrato fáctico y un bien jurídico parecido. No obstante, en este extremo, el Tribunal Superior no apreció que la relación de convivencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo es un hecho no controvertido, pues así lo aceptaron ambas partes e incluso precisaron que tenían un hijo. Y en otra jurisprudencia se dice incrustar un arma blanca en el abdomen de la víctima afectando órganos sensibles configura el amor mexicano. En el ámbito de delitos feminicidios se ha dicho, sí, ha tenido la tentativa, la intención de matar a su víctima por su predisposición a la violencia, actos previos de violencia familiar. Yo digo, pues sí, pero solamente puede ser de lesiones, no solamente con esto que era lo que quería matar, una suerte de rasgos de una personalidad patológica. Esto es llevado a la agresividad, la proclividad a la violencia. Y vuelvo a reiterar cuál es la actitud que tiene luego de haber cometido el hecho. Si se tiene en cuenta que utilizó un arma blanca que se le incrustó profundamente en el abdomen del agraviado, ¿no? Que afectó órganos sensibles, que por ello las heridas fueron de necesidad mortal, por lo que, pese a la operación de emergencia, no pudo resistir y falleció a los 3 días como consecuencia directa del apuñalamiento al que fue víctima. Es obvio que me dio un ánimo necante y no meramente vulnerable. Bueno, el homicidio para mí basta el dolo, ¿no? En el caso del feminicidio, por su sola condición de tal. El ánimo necante para mí no está dentro, o el ánimo de matar, no dice el Código Penal eso. Con conciencia y voluntad, realización típica, alguien mata dolosamente a otro, y en el caso del artículo 108b, por su sola condición de tal que le lleva un elemento subjetivo de naturaleza intensificada, ajeno al dolo, que adquiere objetividad a través de los contextos que se describen en el 108b. Entonces, son los medios, la clase de heridas que se han provocado, cuáles han sido los órganos vitales que se han visto afectados y cuál ha sido la actitud del autor después de la comisión del acto luctuoso, el cual nos puede llevar la diferenciación entre una tentativa de feminicidio y un delito de lesiones graves o lesiones leves por caso de violencia familiar o violencia de género. De hecho, y ustedes lo saben muy bien, que una tentativa de un delito de feminicidio, de homicidio, de parricidio o asesinato va a recibir una pena mucho mayor que un delito de lesiones graves o lesiones leves consumadas. Ahora sí, creo que Edith, espero haber resuelto la pregunta. No se olviden, si les preguntan en un examen, si es que el delito de feminicidio es uniofensivo, es pluriofensivo, van a tener que responder que es pluriofensivo. ¿Ok? Son varios bienes jurídicos que se ven afectados. A ver, por favor, Reader, pásale el micrófono a Edith y luego a Stick Hernández. Sí, doctor. Doctora Edith, muy buenas noches. Está activo su audio. ¿Cuál es su consulta? Doctora Edith, muy buenas noches. Está activo su audio. Nuevamente le doy pase. Doctora Edith, nuevamente, ahí está. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, claro que le escucho. ¿Sí? Doctora, dijo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Doctor, ¿qué opinión le merece respecto al delito de agresiones de violencia psicológica? Sabemos que es uno de los delitos más denunciados, pero también uno de los más archivados, ¿no? Como me antecedió mi colega, se había mencionado, ¿no? Sobre este delito. Doctor, referencia más o menos al hecho de que en el delito de agresiones de violencia física, la lesión no es pasada pues inmediatamente la víctima y es evaluada, ¿no?, por el médico legista, porque ¿qué pasaría si pasa más días? Ya no se podría ver pues la lesión. En el caso de violencia psicológica, son programadas, ¿no?, por el médico legista con fechas, no diríamos próximas,
sino Poco por la distantes. misma carga, ajá, son distantes. Entonces, doctor, por eso mismo la víctima, pues ya uno tiene que seguir, ¿no? Con su vida, entonces ya no acude, porque pasa ya días, pasan semanas, entonces ya, ¿cómo se podría probar ya la lesión? ¿No? En el caso de violencia psicológica. Entonces, en el protocolo no especifica, ¿no? Como en lo físico, que cuando uno pasa, pues, ¿no? Inmediatamente se ve, ¿no? Y se aplica, ¿no? Los días de incapacidad y todo. Y en lo físico, en lo psicológico, no. Entonces, en ese caso, doctor, creo que yo considero, ¿no? Que esa es la causa para mí de que de estos delitos de violencia psicológica se archivan por el tiempo, ¿no? Que son programadas para pasar este tipo de pericias. Respecto a eso, doctor. Comparto la idea. Por un lado es el tiempo, que a veces es muy prolongado, cuando después de haberse realizado el hecho, pero algunos dicen en el ámbito psicológico que estas secuelas emocionales permanecen o duran por un tiempo, no sé, dependerá creo que el grado del análisis psicológico al respecto, ¿no? Que los cuales evidentemente aún estas secuelas pueden verse esas huellas, esos rastros durante un tiempo determinado. Dicen que el Acuerdo Penal 1/2016 de la Corte Suprema, que las afectaciones psíquicas se consolidan a los 6 meses. Puede ser un punto, que no necesariamente, puede ser que ya esta persona recobre su integridad psicológica y emocional. Lo otro, obviamente el archivo puede ser porque no va a la víctima que se realice la pericia. Y tercero, puede ser que hayan secuelas emocionales, algún tipo de tensión, angustias, preocupación, pero que no forman parte de una acción delictiva. O sea, de todo un poco. O también puede ser que haya una valoración poco rigurosa o pormenorizada o muy meticulosa por parte del Ministerio Público, ¿no? O sea, que esto puede obedecer a varias cosas, ¿no? Porque también tenemos que ser sinceros que por violencia psicológica puede ser un cajón desastre. No sé si me dejo entender con ello. En el sentido de querer incluir ahí hechos o comportamientos que realmente no merecen esa desvaloración, ese disvalor de la acción, el disvalor del resultado que requiere todo injusto para que pueda ser subsumido y calificado como un hecho jurídico penalmente relevante. O sea, son varias causas que pueden obedecer a que las denuncias por violencia psicológica sean archivadas. Uno, pasa mucho tiempo y ya la persona ya no está tan mal, la afectación ha disminuido, mitigado. Dos, puede ser finalmente que la víctima sobre todo no vaya, no se someta a la pericia psicológica. Y tercero, porque hay una afectación, pero una emocional normal de cualquier persona ante una angustia, un estrés que pasa un video cotidiano en un momento determinado de su vida, pero no es producto de una acción delictiva o de relevancia jurídico-penal. Reader, me parece que le pasas el uso de la palabra a la doctora Stick, o al doctor Stick, no, disculpen. Damos pase al participante. Por favor, estimados doctores, su audio, tener cuidado, por favor, se está filtrando. ¿Sí? ¿Voces? Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, se les escucha. Sí. Probando 1, 2, 1, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Ya. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Te escuchamos, te escuchamos. Ya, perfecto, gracias. Con respecto al análisis del tipo penal de feminicidio, por ser un delito especial, doctor, ¿cuál es el tratamiento que se le da al momento de calificar este tipo de delito, pero con respecto a la participación, si es que hubiera en un caso concreto, con respecto al sujeto activo? Es decir, si solamente lo comete un hombre, ¿qué pasaría si es que existe, no sé, una mujer como cómplice, ¿no? Ah, eso es interesante. Sí, esa es mi curiosidad, doctor, para poder comprender más el tipo penal. Más de lo que usted creo que ya ha explicado, creo que ya está sumamente comprendido, pero esa es mi inquietud. Gracias. Sobre autoría y participación se ha dicho muy poco hasta el momento en el delito de feminicidio o violencia de género. Acá solamente se hace mención al autor, ¿no? Que es el que tiene el dominio del hecho, porque creo que acá nadie puede decir que el delito de feminicidio es un delito de infracción de deber. Es un delito de dominio que tiene un ámbito de libre configuración, que hace mal uso de su libertad y perpetra finalmente los actos constitutivos que se encuentran regulados en estas tipificaciones penales correspondientes. ¿Ok?
Pero, ¿qué pasa? Y sucedió tiempo atrás que un sujeto habría dado muerte a su esposa, no encontraban el cadáver, hicieron toda una cruzada, los padres, y luego encontraron diseminado el cadáver en un lugar que estaba finalmente bien oculto, ¿no? Y ahí poco a poco fueron luego cantando el autor. Pero resultó que no solamente quien había cometido este acto luctuoso no solamente era el esposo, sino lo hizo en contubernio con su hermana, me parece. Entonces, ¿qué hacemos si el hermano, el esposo, conjuntamente con su hermana, dan muerte a la víctima, a su esposa? Entre ambas, finalmente, ambos, disculpen, la golpean salvajemente o la asfixian y provocan su muerte. ¿Qué haríamos en este caso? Diríamos entonces que solamente existiría él, el esposo, sería autor de feminicidio y ella sería autora de asesinato, con una ruptura de unidad en el título de la imputación. Por eso es que hay que hacernos la pregunta, y que todavía para mí no me queda totalmente claro, que sujeto activo no puede ser una mujer. Porque según los conceptos de la Corte Suprema, solamente lo puede ser el hombre, ¿no? Entonces le pregunta, sujeto activo, conforme a la Corte Suprema, la doctrina jurisprudencial correspondiente, solamente puede serlo un hombre, ¿no? Pero el artículo 108b lo dice que también dice aquel que mata a una mujer por su sola condición de tal. Y por eso es que pongamos de que también existe ciertas relaciones de agresiones, de conflicto, de conflictuidades también que existían entre la cuñada y la esposa, la hora oxisa. Entonces eso nos tiene que llevar a esa reflexión, si trata un delito de dominio, y eso puede ser dominar, pero que tendríamos que establecer cuando se tratan de coautores, que tienen el codominio del hecho, en la etapa ejecutiva del delito, por lo general, pero también hay coautoría no ejecutiva, coautores, codominio del hecho, y entre los dos, finalmente, en división de roles o funciones, matan a la víctima. Solamente el esposo, el conviviente, sería autor entonces del feminicidio, y el hermano o la hermana, pongamos el hermano, la hermana, pongamos la hermana primero, y dice, no, de plano la sacamos que no puede ser autora de feminicidio porque es una mujer. Al hermano, entonces diríamos que sí puede ser coautor. Claro, puede ser un hombre, ¿no? Pero el autor, en este caso los coautores, ambos tienen que gozar de una relación de poder o de sumisión o de asimetría sobre ella. No solamente el esposo, sino también el hermano. ¿Habría también esa relación? ¿Cómo es que fundamos entonces la coautoría? No parece resultar siendo empresa fácil. Hay que tratar de construirla, la coautoría, un ámbito de libre configuración donde haya reparto de roles y donde ambas personas den muerte a la víctima por su sola condición de tal, bajo esa supuesta relación de superioridad o de coacción y o de sometimiento, ¿no? Pongamos desde un punto de vista lógico, ¿por cuál sería el antecedente con respecto al hermano de haberla sometido a violencia familiar a la cuñada? Entonces, no resulta fácil, pero para mí no es descartable, a rajatabla, de que pueda haber coautoría en el delito de feminicidio. Se requiere bastante el análisis. Y partiendo previo el argumento en el sentido de si una mujer puede ser autora del delito de feminicidio. Porque si de plano decimos que una mujer no lo puede ser, implicaría que tampoco podría ser coautora. En este caso, la hermana del esposo, que entre los dos golpean salvajemente a su víctima y la matan. Entre los dos lo hicieron. Reparto de roles y funciones, imputación recíproca, codominio del hecho. No, pero ella es mujer, no es hombre. Pero si es el hermano que ejecuta el acto conjuntamente con su hermano y le dan muerte a su esposa, ahí sí habría coautoría. Fíjense lo que dice Díaz Castillo en una doctrina con respecto a la posibilidad que la mujer sea autora de feminicidio. Por ejemplo, una mujer mate a otra como respuesta ante el quebrantamiento o imposición de un estereotipo de género y con ello que lesione la vida o igualdad material. Por ejemplo, mujeres que matan a otras mujeres por ser lesbianas y no cumplir con los estereotipos de feminidad, disculpen. Mujeres que matan a otras mujeres por transgredir estereotipos sexuales, al dedicarse al trabajo sexual o por ejercer libremente su sexualidad. Mujeres que matan a otras en el contexto en que se cosifica sus cuerpos, como en la trata o la explotación sexual, entre muchas otras. En esta medida, no es cierto que los estereotipos de género solo pueden ser impuestos por varones. El delito de feminicidio se constituye un delito penal común que puede ser cometido por cualquier persona. Entonces, habría que establecer estas respuestas. Primero, si decimos que es una mujer, ahí recién podríamos aceptar que una coautora puede ser una mujer.
Y en el otro caso, que puede ser también, obviamente, que puede haber coautoría, pero tendrían que ser hombres, hay codominio, muy bien, pero tenemos que establecer que el otro coautor, que todos los coautores tengan esa relación de superioridad de poder o sumisión o en base a los estereotipos. Sí, hay que matarla, yo te digo matarla porque ella no tendría por qué haber salido de su casa, porque irse a bailar con otros hombres, etcétera. Ella es una mujer, tiene que quedarse solamente a cuidar a los hijos, ¿no? Y no dedicarse a otras cosas. Si vienen infundidos esas motivaciones, ¿no? En la posibilidad de aplicar una coautoría, sin defecto de la instigación y la complicidad. En la instigación, que una persona que determine otro, para mí es un delito común y no un delito especial, la propio hermano, la hermana, lo que hace es convencer a su esposo, a su hermano para que mate. Para que tú mates. Sí, yo sé, ya te está quedando, te está fregando la vida, ya ha habido estos contextos, denuncias, también denunciado, y una vez ya debes de matarlos. Mátala. Entonces, ¿puede ser instigadora? La pregunta, ¿puede ser un instigador un hombre, una mujer, del delito de feminicidio? Creo que sí, en el sentido que el que tiene que cumplir con las condiciones específicas, aún bajo la posición de la Corte Suprema, únicamente tiene que ser el autor y no el partícipe. Por lo tanto, para mí, instigador puede ser tanto hombre como una mujer del delito de feminicidio. ¿Y también se puede admitir complicidad? Sí, había una complicidad que la tuve a la vista, la tenía copiada. No sé si, Rier, ¿te acuerdas que hemos hablado de complicidad en el delito de feminicidio? En este caso, de la persona que está esperando, pongamos un feminicidio no íntimo, con una motocicleta o un vehículo para que ir a la fuga, o este hombre o mujer que lo que hizo fue entregarle un arma de fuego al autor para que mate a su víctima, sabiendo que obviamente con esto iban a matar a una mujer, ¿no? A una mujer. Yo creo que esto es importante, por ahí lo puedo encontrar. Puede haber complicidad totalmente. Le prestó su arma a su hermano, para que mate a su esposa. Entonces es el cómplice. Pero el cómplice tiene que saber que con esa arma van a matar a una persona. En este caso, que iba a matar a su esposa o a su conviviente o a su exconviviente o su ex esposa. Entonces, el tema donde hay que trabajarse bastante es en la coautoría. Primero, la definición si una mujer puede ser víctima. Si decimos que una mujer no puede ser, diré autora, entonces tampoco puede ser coautora. Esto significaría que la mujer que la hermana o cualquier otra, la prima o la amiga, que ayuda al esposo a matar a su esposa y entre los dos lo matan salvajemente, ella tendría que responder por asesinato. Si tiene una relación de parentesco con ella, bajo los alcances normativos del 107 como autora de parricidio. Y ahí se quiebra el principio de unidad en el título de la imputación. Miguel, ¿me escuchas? Sí, doctor. Y ya por la hora, como conversamos, por cuestiones personales, tengo que ya dar por grabada la exposición, sin defecto de que igual más adelante podamos comprometernos para otra fecha para complementar, porque creo que ha quedado chico el tiempo, ¿no? Entonces, como siempre, doctor. Sí, es como siempre usted una cátedra muy buena, mucho por reflexionar. Y sí, doctor, cuando usted tenga su espacio libre, pues nosotros encantados. Estamos de acuerdo, ¿no? A ver, pero igual podemos dejar una última pregunta. Perfecto. Doctora Miriam, muy buenas noches. ¿Cuál es su consulta? Doctora Miriam, muy buenas noches. ¿Cuál es su consulta? Sí, buenas noches. ¿Doctora Miriam? ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, lo escuchamos. Sí, buenas noches. Justo estaba escuchando el tema del archivamiento de los casos ¿no? En el caso de las pericias psicológicas. Y me gustaría saber si la pericia psicológica es determinante en estos casos, ¿no? Porque entiendo que hay muchas evidencias o investigación que se puede hacer al respecto, y no necesariamente porque la persona no vaya a la evaluación psicológica, o no se presente, o no se tenga el resultado de, como dice ahí, una afectación cognitiva conductual, se archive el caso. Sí, ¿qué tan determinantes son las pericias psicológicas? Exacto. Sí, pues, es que son muy importantes y trascendentales, pero tienen que realizarse bajo todas las reglas y metodología de la ciencia, porque ¿quién es el único? Ni el juez ni los fiscales son peritos de peritos. ¿Quién es el único o la única que va a decir si ha habido una afectación psicológica?
es solamente un psicólogo, una psicóloga. Son ellos los llamados por ley a decirlo. O sea, es un poco complicado, pero no tampoco podemos rechazar de plano, de que se pueda proseguir con una investigación y formalizar la investigación por violencia psicológica cuando la pericia no ha arrojado finalmente secuelas o afectación alguna, ¿no? Ese es, finalmente, es muy complicado. Claro, pero si tienes videos u otros, no sé, audios, pero que sean realmente reales, ¿eh? En los cuales se ven agresiones sistemáticas y permanentes, y había que decir, ¿cómo aún así una persona que ha sido sometida a este tratamiento degradante, supuestamente, no ha sido afectada psicológicamente? ¿No? Este es el tema, sí, o sea, tenemos que ser lo más objetivos, finalmente, posible, ¿no? Y ahí poder determinar cómo es que podrían darse estas situaciones. Fíjese lo que estoy colocando acá. En el caso que sean dos o más hombres que en división de roles y funciones matan a la mujer, a la víctima, Líder, ¿tú tienes la posibilidad de dejar grabado esto? Sí, doctor, quedan grabados la ponencia. Sí, el chat también. De feminicidio, que todos ellos tengan una posición de dominio de relación de poder de poder, de jerarquía, no paridad, con respecto al sujeto pasivo. Listo. A ver si esto queda un poco grabado, mi estimado amigo líder, y siempre agradecido por tus invitaciones, ¿eh? Eres muy amable. Con esto no me queda más que dar por concluida la sesión del día de hoy. Estoy seguro que con esta gran institución Udiápolis estaremos nuevamente juntos debatiendo otros temas tan medulares y esenciales en nuestra jurisprudencia, en nuestra dogmática, ¿no? Hemos, creo que, dejado en claro de que sobre el delito de feminicidio, violencia familiar y violencia de género no todo está dicho. No todo está dicho, creo que hay un programa periodístico. No todo está dicho. Y mientras que no todo esté dicho, para ello debe servir estos diplomados, estos cursos, estas exposiciones, para poder esclarecer las ideas y para poder proponer fórmulas de interpretación. Porque violencia familiar y violencia de género estamos entre la prevención y la represión. El Estado peruano ha optado por más represión, más retribución que prevención. Esto es la idea. En algunos casos estamos realmente lograr lo que se quiere un Estado social y democrático de derecho, que significa prevenir más que reprimir. Pero bueno, es una cuestión de estilos, de posiciones y argumentos que podemos tener. Gracias, Rider.